¿Cómo están? Espero que bien. Después de algunas semanas que no nos hemos comunicado por medio de estos mensajes y el tiempo ya ha pasado, ¿verdad? Ya estamos teniendo un tiempo mejor, por lo menos aquí en la quinta región donde estoy radicado, acá en Quilpué. Y quisiera compartir con ustedes hoy día la palabra de Dios, que ese es el motivo de todas estas reuniones, y hablarles de un personaje tan interesante como Elías. La Biblia nos habla de este profeta que tiene algunas características únicas y particulares. Por ejemplo, Elías es uno de los dos, Elías junto con Enoc, que fueron llevados al cielo vivos sin haber conocido la muerte. Eh, Elías, cuando en la transfiguración ahí aparece junto con Moisés, ¿verdad? Representando a los profetas. Y también Elías, tengo es mi opinión personal, no estoy diciendo que sea revelación, que sea doctrina, sino que es mi opinión personal. Será uno de los dos testigos que nos habla el libro de Apocalipsis, porque la palabra de Dios dice que está escrito que los hombres vivan y mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces él y Elías junto con Enoc, como todos sabemos, sencillamente fueron llevados vivos al cielo y deben volver entonces para cumplir con este paso que Dios ha determinado para los seres humanos, que es la muerte física, para comenzar otra vida eternamente o en la presencia de Él, como es el caso de ellos, o en el infierno eternamente. Así que Elías es un personaje espiritual muy interesante, muy importante. Recordemos que siempre se comparaba en el caso mismo de Jesús, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué le decían ellos? Algunos dicen que tú eres Elías, porque fue tal la vida de Elías que sencillamente no podían creer que el Señor no tenía este espíritu de Elías. Él representa lo máximo del espíritu profético dentro de Israel. Pero vamos a ver qué pasa en una situación muy particular y vamos a hablar de esta humanidad que a veces nos acosa. Vamos a tratar de explicar cuál es la diferencia entre flaquezas y debilidades. Una tiene que ser consagrada, tiene que ser purificada, santificada, y la otra tiene que ser eliminada de nuestra vida. Vamos a leer la Biblia ahí en Primera de Reyes capítulo 19 para usarlo como parte del mensaje, como introducción, como lectura bíblica para explicar estas situaciones. Primera de Reyes capítulo 19. Dice así la palabra del Señor. Lo que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba de Judá y allí dejó a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió, y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y luego volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate,
come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado solo yo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo: Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, porque el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, porque el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego un susurro, una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael, rey de Aram, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel que no doblan sus rodillas ni han besado a Baal, y toda boca que no ha besado. Un pasaje interesante, como dijimos, de una vida de un hombre extraordinario delante del Señor. Si usted abre su Biblia, ahí un par de capítulos antes, ya en el capítulo 17 comienza eh, eh, Elías a tener una figuración pública. Comienza a predecir la sequía, que fue bastante costosa para Israel, muy costosa. Más adelante, él tiene una especie de relación odio-amor con Acab, este rey malo, este rey perverso, que junto con su mujer lo detestaban. Pero Acab lo respetaba, pero Jezabel lo detestaba. Y recordemos que ellos eran reyes de Israel, de las 10 tribus que se habían separado del reino de Judá. Y después ellos hacen un matrimonio arreglado con uno de los reyes de Judá, y su hija Atalía fue mucho más perversa que la madre todavía. Y hubo una sentencia profética sobre Jezabel, que los perros lamerían su sangre y comerían su carne. Y así fue cuando Jehú la mata, la lanza del segundo piso. Qué tremendo, hermanos amados, cómo paga el pecado. Pero como dije, este hombre de una vida extraordinaria. He aprendido que si usted no le teme a Dios, no le teme absolutamente a nadie, porque nosotros no debemos temerle a nadie, a ningún hombre, porque si le tememos a los hombres, no vamos a escuchar jamás a Dios. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 27:1? Déjeme buscarlo para que podamos leer lo que dice la palabra del Señor ahí. Salmo 27:1 dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Si usted confía en Dios
y teme a Dios, nunca va a temer a ningún hombre. Pero este hombre extraordinario, como estábamos comentando, que hace de su vida sencillamente un testimonio que hasta el día de hoy se habla y por los siglos siempre se habló de Elías. Recordemos que aún de Juan el Bautista se sostenía que venía con el espíritu de Elías porque encarnaba lo máximo, lo máximo de la profecía. Y como dije, no le temía a nadie ni al rey. Usted vea los diálogos que tiene con Acab. Ahí nunca manifestó un tipo de temor y sencillamente su vida fue milagro tras milagro. Recordemos que después Eliseo, su discípulo, a quien él lo llama, le dice antes de partir al cielo, él le pregunta a Eliseo, le dice, ¿qué es lo que quiere él que haga por él? Y Eliseo le dice que tenga una doble porción de tu espíritu. Y sabemos la historia, cuando va siendo arrebatado, cae el manto, él lo toma, después cuando tiene que cruzar las aguas del río, golpea con el manto y sencillamente las aguas se abren. Y vemos que Elías vivió una vida tan maravillosa, tan llena de milagros y de poder como fue Elías, al punto que recordemos que Eliseo después muere y cuando van justamente unas personas a enterrar a otro, por una razón que no recuerdo exactamente en este momento y no quiero especular, rueda este cadáver, cae sobre los huesos de Eliseo y sencillamente él resucita. Así fue el discípulo, así fue el padre espiritual y el discípulo de este hombre tremendo. Pero vemos a este hombre aquí, si prestó atención a la lectura bíblica, vemos a este hombre como después de una vida tan extraordinaria. Yo he leído muchas veces este pasaje y he predicado, creo que esta es la tercera vez en mi ministerio que predico de este hombre y de este pasaje. Cómo este hombre que vive esta vida tan poderosa, una palabra lo describe. La Biblia en este sentido es muy lacónica. Recordemos que fue escrito por una cultura machista como los judíos y yo creo que quien escribe el libro de Reyes tiene que haber tenido muchos momentos difíciles para escribir, pero lo describe de una manera lacónica y en el versículo 2 dice, y él tuvo miedo después de que le contó, Acab a Jezabel todo lo que había hecho. ¿Qué había hecho? Especialmente ahí en el capítulo 18. Sencillamente él se había enfrentado aquí con todos los profetas de Baal, ¿verdad? Se había enfrentado con ellos y había alimentado a la viuda de Sarepta y había ya eliminado ahí en el capítulo 18, versículo 20 en adelante, sencillamente mata a los 450 profetas de Baal. Y usted puede leer el pasaje, vea las convicciones de este hombre. Quiera el Señor que tengamos estas convicciones, cómo Él se burla, Él es irónico, sátiro y se burla de los profetas de Baal. Cuando ellos se sajaban el cuerpo, sangraban, Él les gritaba, sigan, a lo mejor está durmiendo su Dios. Pero cuando Él le dice, ahora Señor, y había mandado a mojar el sacrificio y el altar que había hecho con mucha agua y sencillamente y no había fuego y él le dice, ahora Señor, desciende fuego del cielo. Yo he tratado de ponerme en la situación histórica de las personas. Tiene que haberlos invadido el temor, el miedo, casi prácticamente el terror. Pero ahí estaba Elías, un hombre victorioso, poderoso, demostrando toda una convicción sobre el Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora Jezabel, esta mala mujer, le manda a decir, mañana los dioses, si yo, así me hagan los dioses y aún me llaman, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Dice la Biblia, y él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá
y allí dejó a su criado. Mire usted, el hombre de Dios, cómo actúa. Ahora, tenemos que entender algunas cosas interesantes que vamos a ir examinando. Primero, nuestra humanidad nunca será eliminada de nuestra vida. Y vamos a hacer una aclaración. Una cosa son las flaquezas y otra cosa son las debilidades. Las flaquezas son todas aquellas situaciones o condiciones inherentes a nuestra humanidad que nunca van a desaparecer de nuestra vida. Sencillamente que nos harán responder ante ciertas situaciones como hombres, nada más que como hombre. Las flaquezas están ahí. Por ejemplo, por santo que usted sea, por consagrado que usted sea, por puro que usted sea, sencillamente tendrá errores de juicio, por ejemplo. Se va a equivocar, porque eso es parte de nuestra humanidad caída. Eso no tiene que ver con que usted sea santo o no. No tiene que ver con que usted sea cristiano o no. Se va a equivocar. Nuestra humanidad nunca va a desaparecer de nuestra vida. Como digo, tiene que ser consagrada para el Señor. Tiene que ser santificada y purificada por el Espíritu de Dios para responder de una manera mejor ante ciertas situaciones. Pero hermanos amados, no existe, no somos en este momento una santidad absoluta como la vamos a tener en el cielo. Pero las debilidades son todas aquellas condiciones inherentes a nuestro pecado, a nuestro pecado. Por ejemplo, como estaba hablando, los errores de juicio son parte de nuestra humanidad, pero pensar mal es parte de nuestra carnalidad y eso la Biblia lo define como debilidades. Lo primero, lo inherente a nuestra naturaleza, lo define como flaqueza y lo segundo, lo inherente a nuestro pecado, lo define como debilidades. Eso tiene que ser eliminado de nuestra vida. Por ejemplo, la suspicacia, a veces un pecado tan recurrente en la iglesia o entre los cristianos, de imaginarse cosas, hermanos queridos, y avanzar, yo sabía, yo lo vi en tal parte, entonces él tenía que andar haciendo eso, alguna maldad. Eso, hermanos, no estamos llamados a hacerlo. Yo no estoy llamado a juzgar a un hermano. No quiere decir eso que tengo que cerrar los ojos, pero si yo no tengo todos los detalles, yo no puedo hablar de un hermano. Y lo que pasó con Elías fue justamente esta humanidad. Esta humanidad de pronto algo pasa en su mente y después de haber vivido esa vida tan portentosa hasta ese momento, sencillamente se asusta con la declaración o con la amenaza que le hace Jezabel y escapa y usted puede seguir la lectura conmigo. Dice que fue tanto que se pone ahí debajo de un enebro y comienza a decir, ¿por qué no muero? Yo no soy mejor que mis padres. Mire, lo que a él le estaba pasando sencillamente era que él en ese momento, hermanos, cae en una profunda depresión. Algunos sostienen que los cristianos no deben deprimirse. Eso no es verdad. Eso no lo sostiene la Biblia. No sostiene eso la Biblia. La Biblia nos habla de otra situación. Dice que no debemos aceptar raíces de amargura, pero no habla de la depresión. La depresión puede venir porque ella es parte de nuestra humanidad, pero las amarguras son producto de nuestra mente, de un acto voluntario. Yo decido amargar mi vida sencillamente por ciertas situaciones que la palabra del Señor no dice que yo no debo hacer y no debo permitir. Y este hombre cae en nuestra depresión y sencillamente comienza a decir, yo quiero morirme. Fue tal su situación que sencillamente tiene que venir un ángel del Señor, tocarle, darle una comida que tiene que haber sido, hermano, un golpe vitamínico, porque dice que con esa comida, nos dice por ahí, y dice la palabra del Señor, el versículo 7, levántate, come, porque es muy largo el camino. Se levantó pues, comió y bebió,
y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hasta el monte de Dios. Tiene que haber sido una super comida, que hoy día se habla de comida, ¿verdad? Muy saludable, muy buena. Esta tiene que haber sido una super comida. Hermanos amados, pero Dios lo lleva ahí, a este monte, para que Él entienda que Él es el Señor y tiene todo bajo su control. Y ahí en esa cueva, sencillamente el Señor lo hace vivir una experiencia sobrenatural. En primer lugar, hace pasar un fuerte viento y Dios no estaba en esa situación, en eso. Hay un terremoto, provoca un terremoto y Dios no estaba ahí en ese terremoto. Y después de eso, un fuego tremendo, ¿verdad? Y no estaba en el fuego, pero después de eso, un susurro suave y apacible, una brisa suave y apacible, y ahí Elías se da cuenta que estaba Dios, se cubre su rostro con su manto y sencillamente adora y alaba al Señor. Qué tremenda diferencia. Lo hace vivir porque seguramente él pensaba, yo estoy un poco interpretando, pensaba que como todos nosotros, ¿verdad? Si estamos en un culto que es apacible, la mayoría piensa, no, pero Dios no está aquí, porque hemos asociado nuestra experiencia espiritual con toda una vivencia emocional. Pero no tiene que ser así, hermanos. No hay nada en la Biblia que sostenga eso. Dios puede hablarnos de estas maneras, puede hablarnos en nuestra mente. Yo no soy un hombre muy emocional en cuanto a mi experiencia de fe, pero sí puedo decirle que yo sé exactamente cuándo Dios me habla y cuándo Dios me visita. Yo lo sé exactamente. Cuando leo un pasaje y Dios toca mi corazón de una manera única y especial. Entonces se da cuenta, Dios tiene que llevarlo a esa experiencia. Y Dios tiene que ponerle un freno a Elías, porque vuelve Elías a insistir, mira, yo soy el único, están matando a tus profetas, y soy el único que ha quedado. Y el Señor le dice, no, 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 hay 7.000. Hay 7.000 que yo sencillamente no han doblado sus rodillas ante Baal ni han besado a Baal, nunca. Y yo te he llamado a ti para un trabajo específico, tú tienes que hacerlo. ¿Cuál era ese trabajo? Tenía que ir y ungir a Asael como rey sobre Aram, a Jehú, hijo de Ninsi, como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Abel Meola, como profeta, es decir, como sus discípulos. Y él tuvo que cumplir su función antes de ser llevado al cielo. Ahora, bueno, aquí podemos sacar muchas cosas. En primer lugar, que Dios tiene todo bajo control. En esta situación que estamos viviendo, hermanos, yo he visto a cristianos tan preocupados o exageradamente preocupados. Yo no estoy diciendo, yo sé que en esta situación lo primero que nosotros tenemos que entender es que el autocuidado nos lleva a la responsabilidad y tenemos que ser responsables. Pero hay hermanos que a veces exageran pensando de que si no viene un ángel del cielo, ellos no pueden hablar con nadie, no pueden... he tratado de seguir haciendo una vida normal, visitando a los hermanos, con los cuidados que eso significa. Y no hay ninguna garantía que usted no se va a infectar. Tiene que entender que Dios tiene todo bajo control. Tenía bajo control la vida de Elías, parece que se le olvidó. Dios lo había llamado para una tarea específica y tuvo que cumplirla. Si Dios le ha llamado a usted a una tarea específica, hágalo. Dios estará con usted. El Señor tiene el control absolutamente de todo. Dios no va a Dios que sabe el final de la historia de la humanidad y de su vida y de mi vida. Dios no va a permitir que pase nada que quebrante
su voluntad. Yo creo en la voluntad de Dios soberana, en la voluntad también donde Dios nos permite hacer ciertas cosas, pero la voluntad humana no es soberana. La voluntad de Dios, perdón, la voluntad humana que Dios nos permite vivir no puede, no tienen poder para desarmar los planes que son su voluntad soberana sobre nuestras vidas. Entonces Dios tiene todo bajo control, aún de nuestras familias, aún de nuestras familias. Y si algunos hermanos han partido en este tiempo, seguramente es porque Dios dijo hasta aquí. Nadie va a partir un segundo antes que Dios no quiera de esta vida. Entonces disfrute de la vida, aún en este tiempo, aún en estas circunstancias. Disfrute de la vida con los suyos, con su familia, disfrute de los suyos. Sencillamente, hermanos queridos, la presencia de Dios nos da valor. Como dije, si tememos a Dios, no, nunca vamos a temer a los hombres. Si tememos a los hombres, nunca vamos a escuchar a Dios. Como estaba leyendo el versículo 1 del capítulo del Salmo 27. Sencillamente, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré si Él está conmigo? Si el Señor está conmigo, ¿qué voy a temer de otras personas? Dios es el que me va a cuidar, Dios es el que me va a sustentar, y no permita que en ese momento su humanidad sea más fuerte que sus convicciones espirituales. La presencia de Dios es que nos asegura sencillamente la victoria. Si Dios nos ha llamado, Dios se encargará no solamente de hablarnos a través de su palabra, a través de una experiencia personal. También nos va a sostener, nos va a cuidar, nos va a proveer. Dios va a hacer todo eso. Dios abre puertas donde no hay. Dios va a derramar bendiciones sobre nosotros de una manera sobrenatural. Lo hace conmigo, hermanos, y yo no soy una persona extraordinaria, por favor. En esta dispensación y en el nuevo, en esta nueva dispensación que vivimos en el Nuevo Testamento, todos somos iguales. Hoy, las clasificaciones que podemos dar hoy día de pastores, presbíteros, es solamente algo semántico, no es algo de autoridad, y Dios habla de una manera tan tremenda a un hermano que es sencillo y humilde, que al pastor de la iglesia. No existe esta clasificación, eso es humano, no es bíblico, pero Dios tiene el control. ¿Usted cree que a Dios se le escapó de las manos esta situación del COVID-19? No, no, no. Aunque haya sido provocado o no provocado, yo creo que es real la enfermedad, yo creo que es provocada, pero es real. Y eso es lo que importa, y debemos cuidarnos y protegernos por ser prudentes. Eh, Eso es otra cosa, pero no se le ha escapado a Dios. Dios sabía de que toda esta situación que se iba a provocar, y la iglesia, a pesar de eso, ha tenido que seguir marchando igual, y gracias al Señor. Y además tenemos iglesias, hermanos amados, porque como dije, la presencia de Dios está por sobre las circunstancias. La presencia de Dios nos da valor, y la presencia de Dios nos asegura la victoria. La iglesia, tengo algunas opiniones. Yo pienso que parte de este proceso, a través de el globalismo, ¿verdad?, es tratar de callar la iglesia, porque es la única entidad o la única comunidad que puede cambiar la situación, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces van a tratar de eliminar la iglesia o de controlarla de una manera que la voz de la iglesia no sea profética. Pero Dios va a sacar a la iglesia adelante, porque la promesa es que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, ¿por qué asustarnos? ¿Por qué preocuparnos? Sigamos predicando, testificando. Hoy día más que nunca, usted sube un colectivo, ¿cuál es el tema? La enfermedad. Sube una micro, ¿cuál es el tema? La enfermedad. En los trabajos que tenemos, ¿cuál es el tema?
en la situación actual. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Caer en el juego de hablar de la política, de la discusión, que esto es un engaño, que no existe la enfermedad y todo lo que se dice? No, yo no creo eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar acerca de... Perdón, perdón, hermano, discúlpeme. Tenemos que hablar acerca del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar hoy día. Y hablar y decir que Cristo es la única esperanza. Y nuestras iglesias hoy día, más que nunca, siguen siendo una comunidad terapéutica. ¿Dónde vamos al final? Hoy día vivimos en un individualismo impresionante en el mundo. A veces parte de nuestra familia no entiende la situación y sencillamente no nos ayuda y no nos socorre. Pero tenemos la iglesia. Yo, yo veo por mis redes sociales, por mi WhatsApp de la iglesia a la que pertenezco, las Asambleas de Dios de Blanco 1180 en Valparaíso, una enorme lista de oración. Los cuando mi esposa se conecta a los cultos de oración los lunes, los miércoles, los viernes, una enorme lista de oración. Eso es una comunidad terapéutica. A algunos hemos orado y con la ayuda del Señor los hemos arrebatado de la muerte. Con otros el Señor los ha llamado, porque al fin y al cabo la palabra del Señor dice que es hermosa a Jehová la muerte de su santo. ¿Y dónde vamos a estar mejor que en la presencia del Señor? Por supuesto que en esta humanidad tenemos emociones y nos dolemos. Estos días mismos, unos amados hermanos de la iglesia de Valparaíso, primero se va el padre, nuestro hermano, y ayer o anteayer se va una sobrina. Han sido golpeados, pero yo le puedo asegurar que aunque no lo hemos podido visitar estos hermanos, sin embargo, toda la iglesia está orando, pidiendo que el Señor le anime, le fortalezca. Yo tengo una larga lista de oración por personas con enfermedades graves, con cánceres, y el Señor ha sido maravilloso, como en algunos los ha sanado, en otros estamos ahí esperando, pero cualquiera que sea la respuesta de parte de Dios, sabemos que Dios nos asegurará la victoria, ya sea que estemos aquí en la tierra o estemos en su presencia, vamos a estar seguros con el Señor. A veces nuestra humanidad, hermanos, casi prácticamente se transforma en carnalidad y no nos deja ver. Yo le he dicho a mi esposa, si algún día, ayer estábamos hablando acerca de la vida y de la muerte y que algún día tendremos que partir. Y ya los años nos han alcanzado y sencillamente vamos a partir dentro de poco. Yo creo que a mi edad, 68 años, ya estoy viviendo el día a día. No me proyecto tan adelante. Sí le he pedido algunas cosas al Señor que espero que el Señor me las conceda, estas bendiciones, estas peticiones antes de partir. Si no, está bien. Y hemos tratado de dejar, yo he tratado como esposo de dejar todo listo, si viene mi partida inminente, rápida, para que mi esposa no quede tan abandonada. Pero yo sé primero que tiene hijos y segundo que tiene una iglesia que la va a cuidar y respaldar. Y le decía yo, cuando yo me vea muy afectado, muy grave, yo no voy a pedir, no quiero que estés orando que el Señor me toque, que es mejor que el Señor me prepare para ese tiempo de partida. Ella me dice, pero me vas a dejar sola. Pero algún día nunca va a estar sola, como dije. Tiene hijos que la aman extrañablemente, una iglesia que ha sido maravillosa porque ha sido una comunidad terapéutica, lo puedo decir abiertamente, hermanos, y aprendamos y tratemos de que nuestras iglesias sean eso, una comunidad sanadora, hermanos amados, para que podamos nosotros aprender a convivir juntos, para que tengamos esta ansia de estar en la iglesia. Ah, es verdad que va a ser un golpe volver a la iglesia y no ver a varios hermanos que han partido a la presencia del Señor. Y espero que nuestro pastor nos permita que hagamos un culto no para honrar nosotros los que partieron, sino para reconocer la labor, la vida de estos hermanos que estuvieron tanto tiempo sirviendo al Señor en la iglesia y para poder estrechar a la familia, decirle que sí, hemos sufrido junto con ellos el hecho de no poderles acompañar, ha sido un tiempo difícil, pero la victoria la da el Señor y la victoria para el pueblo de Dios significa que está asegurada. Hermanos amados, este hombre al fin y al cabo fue un hombre nomás.
fue un hombre y hemos aprendido por la historia y por la misma Biblia que del único que se dice que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca fue del Señor Jesucristo. Todos los demás somos mortales, simples mortales, y nuestra humanidad a veces nos va a jugar una mala pasada, como fue en el caso de Elías. Fue solamente de su humanidad, pero él al final escucha a Dios, escucha la voz de Dios y sencillamente cumple la función que Dios le había llamado a hacer. Qué tremendo mensaje la vida de Elías, hermano. Y quiera el Señor que nosotros tengamos ese espíritu profético, ese espíritu de hacer milagros que tuvo Elías, porque el mismo que llamó a Elías es el mismo que está presente en nuestras vidas y en la iglesia hoy día. Y es más el que está hoy día, porque todo en esa dispensación era una larga lista de requisitos para que Dios venga a visitarnos de una manera corta. Pero hoy día, en esta dispensación, hermanos amados, todo está ahí porque todo está cumplido en Cristo. Todo está cumplido en Cristo. Y de esa antigua dispensación, Dios no estaba con su pueblo, pero en esta dispensación Dios está en su pueblo. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, vive dentro de nosotros y nos guía. Mire qué tremenda bendición estar en esta dispensación, hermanos. Así que piénselo, no se haga problema por las situaciones que estamos viviendo hoy día. Discúlpeme, que estamos viviendo hoy día. Sencillamente busque a Dios, entregue su vida a Dios y permita que Dios actúe en usted. Y recuerde, no tema a los hombres, tema a Dios y recuerde que Dios tiene todo bajo control, que la presencia de Dios nos dará valor y que la presencia de Dios al final nos va a dar la victoria. Que tengamos una semana maravillosa, un mes que estamos iniciando ahora en septiembre, maravilloso en todo lo que esto significa. Permítame orar por usted, mi hermano. Señor, muchas gracias de lo profundo de nuestras vidas, Dios, porque tú estás con nosotros y porque tú eres real. Bendiga a todos mis amigos y a todos mis hermanos que han escuchado este mensaje. Señor, y yo no sé qué circunstancias están viviendo, pero que ellos puedan entender que tu presencia, que tú estás por sobre todas las circunstancias y por difícil que sea lo que están pasando, tú estás con ellos, que tú les darás valor y que tú les darás la victoria, Señor. Bendígales, bendiga a sus familias, protéjales, cuídales, Señor querido. Dios, necesitamos de ti. Vivimos para ti y sin ti no podemos vivir, Señor. Por eso te suplicamos que tú seas real en nuestras vidas ahora y siempre. Si hay hermanos enfermos, tócale de una manera sobrenatural y sánales para tu gloria, Señor. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Shalom.